Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes que están aquí con nosotros. Dios los bendiga. Estamos muy felices y gracias a las personas que están viendo la transmisión también y dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra como siempre. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con ella, que la unja de tal manera que el fuego en y con la palabra de Dios marque nuestra voluntad y nos haga hacer las elecciones que debemos hacer, ¿verdad? De eso se trata, no solo de llenarnos de información, sino de estar buscando una conversión, una transformación y buscar despojarnos de más de nosotros mismos y buscar dejar que crezca más la naturaleza de Cristo en nosotros. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de sentarnos a tu mesa, de venir con confianza. Señor, redimidos por medio de la sangre de Jesucristo, justificados, Señor Dios Santo, para contigo. Señor, a sentarnos a la mesa y comer con liberalidad del pan maravilloso, espiritual, eterno que tú tienes dispuesto para nosotros hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra escrita que nos revela el carácter, el poder, la naturaleza, la voluntad, el plan maestro, los caminos de Cristo, la palabra viviente. Gracias, Padre, porque nos has dejado, Señor Dios, tu palabra como una lámpara, Señor Dios Santo, que nos alumbra, como pan que nos ilumina, nos nutre, nos fortalece. Tu palabra es miel y nos endulza. Bendito, Señor, tu palabra también es un martillo que viene a quebrar las imágenes que formamos en nuestra mente, contrarias a la verdad. Señor, gracias por la espada de la palabra. Cuánto la necesitamos para saber hacer una diferencia entre lo carnal y lo espiritual y desechar lo primero y abrazar lo segundo. Señor, oramos pues que por medio de tu Espíritu Santo unjas tu palabra. Señor Dios, unge nuestra mente, nuestro corazón, Señor, unge nuestros oídos, unge nuestros ojos espirituales, danos visión espiritual. Y Señor Dios Santo, háblanos el día de hoy, Señor, instrúyenos, edifícanos en Cristo con tu maravillosa palabra, ayúdanos a entender un poco mejor las cosas, tus caminos, Señor Dios, y ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, a acercarnos cada vez más a ti, a buscar cada vez ser más como Cristo, y ayúdanos, Señor Dios, convirtiéndonos y transformándonos y conformándonos a imagen de Cristo. Te amamos, te damos toda la gloria, Padre, y te damos gracias. A ti lo debemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Podemos darle al Señor un aplauso de gratitud. Amén, amén. Bueno, estamos estudiando cosas maravillosas acerca del Señor Jesucristo, acerca de su naturaleza, acerca de sus caminos, su voluntad, sus principios. Estamos estudiando precisamente los evangelios. No estamos viendo los evangelios únicamente desde el punto de vista histórico, como dije al principio, porque pues la historia no nos va a llevar a ningún lado necesariamente. Son los principios y estos escritos en el corazón los que nos llevan a algún lado. Pero estamos estudiando más que todo esto, pues los principios de verdad que hay detrás de estas historias, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús predicó, de lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo no solamente para bendecir a la persona a quien Él se da en esa ocasión y en esa historia. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para dejarnos lecciones espirituales tremendas, con la intención de dar a conocer a su Padre, dar a conocer la voluntad, la naturaleza, el amor del Padre, dar a conocer los caminos, los modos de operación del Padre. Todo lo que Jesús hizo era con el propósito de instruir y de enseñar. Él no solamente sanó buscando únicamente el bienestar temporal de una persona que estaba físicamente enferma. Si lo analizan, a la gente que Jesús sanó, ¿qué creen que les pasó cuando llegaron ya a cierta edad? Pues se murieron. Entonces Jesús no utilizó su fuerza, su energía y su tiempo únicamente para aliviar un poco la condición temporal del ser humano.
Por supuesto, una sanidad así milagrosa es lo que es un milagro. Y entonces la gente glorifica a Dios y dicen, pues hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Le dan la gloria al Señor y entonces Dios es glorificado. Ellos buscan a Dios y lo encuentran. Y allí tenemos una gran razón detrás de los milagros, ¿verdad? Pero además, como les digo, Jesús aprovechó cada oportunidad para darle una lección a la persona, al resto de las personas, a la gente común, para darle una lección a los famosos fariseos y saduceos y herodianos y celotes y todo ese grupo, ¿verdad? Y aprovechó para darle una lección al pueblo judío y para dejarnos lecciones a nosotros también increíbles. Entonces, para tener influencia, los evangelistas presentan los acontecimientos en diferentes horas que caen en ese error o en ese síndrome. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús nunca se consideró a sí mismo demasiado santo como para no irse a meter a las sinagogas a enseñar, o irse a meter al templo a hacer milagros, o estar comiendo en casa de pecadores, etcétera. ¿Lo ven? Entonces ahí es donde ve uno el error de esas posturas que adopta mucha gente hasta la fecha. El hecho es que Jesús sí iba al templo, no importa cuán corrompido y contaminado estaba todo el sistema en el templo. Eso no iba a alterar en nada al Señor Jesucristo y su santidad y su dedicación al Padre. Él iba a enseñar, a predicar y a hacer milagros al templo, o a la sinagoga, o a la calle, o a la casa del fariseo, o a la casa del publicano, a donde fuera. Él estaba ahí para dar a conocer a su Padre. Amén. Entonces, yo siempre me quedo pensando este grupo, los esenios. A lo mejor suenan muy santos y muy bien y todo lo demás, pero seguro se perdieron de todo eso porque pues eran demasiado santos para estar allí. Nunca vieron a Jesús, ¿verdad? Tocar a la gente, hacer cosas, hacer milagros maravillosos. Pero comentábamos que una de las cargas más fuertes que le crearon los fariseos al pueblo judío fue todo lo que tenía que ver con la observancia del día sábado. Ahora, tenemos que entender que habían dos categorías de días de reposo. Estaban los reposos regulares que se dan una vez a la semana, cada séptimo día. Y entre paréntesis, la Biblia nunca dice el día de reposo tiene que ser el día sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La Biblia no dice que el día de reposo tiene que ser el domingo. La Biblia dice 6 días trabajarás, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. ¿De acuerdo? Y cuando se estableció el principio del reposo, que es desde el libro del Génesis, cuando el séptimo día, el Señor Jesucristo, el ejecutor, el Hijo de Dios, fue el que reposó el séptimo día. Ahí se estableció el día de reposo. Ahí no existía tal cosa como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es que no tiene que ver con un día particular de la semana. Es el principio de en 6 días usamos nuestra energía, usamos nuestra sustancia, usamos nuestro intelecto, usamos la vida que tenemos para trabajar, para producir, para cumplir con cubrir las necesidades de los nuestros, ¿verdad? O sea, 6 días nos dejó Dios para hacer nuestras actividades y nuestras cosas. Pero el séptimo día, si Dios no lo hubiera puesto como un mandamiento, pues entendemos y conocemos perfectamente bien el corazón humano, porque conocemos el nuestro propio, ¿verdad? Si Dios no lo hubiera puesto como un mandamiento, la gente tarde o temprano no hubiera dejado por ni un minuto para buscar a Dios. Todo lo hubiera hecho para ellos, para su provecho, para producir y todo lo demás. Entonces Dios lo dejó como un mandamiento para que la gente cesara de hacer sus trabajos y sus actividades, no para quedarse encerrados en su casa o para empezar con una serie de normas y de cosas que había que hacer ese día. No, el propósito de ese séptimo día era hagamos a un lado nuestras actividades, nuestras cosas, nuestros intereses y enfoquémonos en Dios. ¿A quién entonces le conviene o para quién fue hecho el día de reposo? Pues no fue hecho para Dios, ¿verdad? Fue hecho para los hombres. Ahora, los fariseos empezaron, se recuerdan que para ellos era más importante su tradición oral que la palabra escrita o que la ley de Moisés. Entonces ellos empezaron con una serie de requisitos y de regulaciones, ¿verdad? Pues como es día de reposo no puedes dar más de tantos pasos,
Como es día de reposo, no puedes calentar la comida a más temperatura que esto. Como es día de reposo, no puedes hacer más que aquello. No puedes llevar una carga mayor de no sé cuántas onzas o gramos o quién sabe. Y se convirtió, lo que tenía por propósito ser algo bellísimo, maravilloso, lo que tenía por propósito ser un refrigerio espiritual para la gente, en lo que al pueblo judío respecta, se convirtió en una carga tremenda y una serie de cosas que tenían que observar. Es eso lo que el Señor Jesucristo señaló una y otra vez. Entonces, hace poco en el programa de preguntas y respuestas respondimos una y fue muy graciosa la manera como lo preguntaron, porque la pregunta era como que Jesús de adrede los días de reposo se proponía hacer las cosas que hizo y enfurecía a los fariseos. ¿Por qué lo hizo así? Entonces, pues la respuesta, por supuesto, me obligaba a explicar un poquito que el día de reposo, tal y como ya se estaba celebrando en esos días y como lo requerían los fariseos, estaba totalmente alejado de lo que Dios quería y estableció desde el principio. Entonces la respuesta básicamente es que detrás de lo que Jesús andaba era de los fariseos, no de tirar al suelo algo que él mismo enseñó y está en la palabra, y es el día de reposo. Es el cuarto mandamiento: te acordarás del día de reposo para santificarlo. En la ley de Moisés, Dios dio mandamientos positivos y negativos. Los positivos son: haz esto. Los negativos son: no hagas esto. Esos son los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es: te acordarás del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? 6 días trabajarás y el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ahora, los mandamientos son ley moral. Estamos hablando de conducta. Estamos hablando de un modo de vida. Como les digo, si Dios no hubiera dado el día de reposo en forma de un mandamiento, entonces la gente jamás hubiera apartado pero ni un minuto para buscar a Dios. Movidos por su codicia, movidos por la avaricia y por lo que sea, se hubieran dedicado todo el tiempo a ellos y no hubieran edificado su espíritu. Entonces, qué maravilla que Dios lo dejó como un mandamiento en la antigüedad. Hoy es un placer. De hecho, el reposo es más que eso. El reposo es un estado. El reposo es una persona y es el estado que encontramos gracias a esa persona que viene a nuestro corazón. Y hay grados a este reposo, ¿verdad? Pero por lo menos cesar de hacer nuestras propias actividades y dedicarnos un día de 7 a poner nuestra mente en el Señor, a darle al Señor nuestras fuerzas, nuestra energía, a ser instruidos por Dios de una forma especial. Pues es algo que tenemos que hacer todos los días, pero qué maravilla tener un día apartado de 7 para todos juntos buscar al Señor de manera especial, ¿verdad? Ahora, este era el reposo regular, una vez a la semana, pero ¿se acuerdan que habían otros reposos? En la Biblia Reina Valera los traducen como santas convocatorias. En hebreo se llaman altos Shabbats, altos Shabbats. Estoy pensando en santas convocatorias o altos Shabbats. Y eran los reposos que correspondían a las 7 fiestas que tenían que celebrar ellos durante el año. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias que tenían que celebrar ellos en la primavera. La fiesta del Pentecostés que tenían que celebrar en verano. Y las fiestas de las trompetas, la expiación y los tabernáculos que tenían que celebrar ellos en otoño o en la época de la siega, de la cosecha. Esas fiestas llevaban consigo varios días de reposo. Día de reposo al iniciar la fiesta, día de reposo al terminar la fiesta. Y por eso es que no coincide lo que la tradición ha dicho toda la vida de que Jesús murió un día viernes para resucitar día domingo. Ahora, ya a esas alturas, el primer día de la semana toda la vida era el día después del día de reposo. Así es que ahí estamos bien. Ahí ya tenemos el concepto de domingo. Pero si Jesús murió viernes para resucitar domingo, haga sus matemáticas, no le da 3 días por ningún lado. Y más si recordamos que el día bíblico empieza a contar a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces,
como la gente asume que al día que Jesús murió y José de Arimatea se apuró en bajar a Jesús, el cuerpo de Jesús, y en sepultarlo porque venía un día de reposo. Asumen que es el reposo regular semanal, el sábado. Y ese es un grave error. Cuando empezaba la Pascua había un alto Shabbat o una santa convocatoria. A eso se refiere, no importa en qué día de la semana cayera. Ahora, en todos esos reposos especiales, la gente subía a Jerusalén, subían al lugar donde estaba el templo. En el Antiguo Testamento estamos hablando del lugar donde estaba manifiesta la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Dios habitaba en medio de su pueblo de esa manera, en esa dispensación. Entonces, en estas santas convocatorias dejaban sus actividades, y en las épocas más ocupadas del año, primavera, verano y otoño, Dios es tan inteligente que Él nunca les pidió subir en invierno a Jerusalén, ¿verdad? La época en la que cesan las actividades, porque pues no es época de siembras ni de cosechas, a los animales los recogen, ¿verdad? Otra razón para entender que Jesús no nació en diciembre tampoco, ¿verdad? Pero en las épocas más ocupadas fue que Dios le pedía al pueblo de Israel ponerle un alto. ¿Se imaginan a las actividades de preparar el terreno y sembrarlo? A las actividades de empezar a recoger los primeros frutos. Estaba leyendo que las uvas, los higos empiezan a dar sus primeros frutos bastante temprano, que era más o menos en verano, para la época de Pentecostés, cabal. Luego imagínense ustedes, cesar completamente nuestras actividades en otoño, que es la época de la cosecha de todo lo demás, para subir a Jerusalén y traerle al Señor ofrendas. Le traían primicias, le traían diezmos, le traían al Señor toda clase de ofrendas, y allí se regocijaba. El viaje, digamos que duraba un día, 2 días. Allí se quedaban, allí se regocijaban el día de la fiesta. A lo mejor se regresaban a su casa al segundo día, al tercer día. Eran varios días que cesaban sus actividades. Pero en esos días se regocijaban delante de Dios. Reconocían que todo el bien del que ellos podían disfrutar había venido de Dios. Así es que honraban a Dios. Le daban a Dios lo que a Él le correspondía. Sus primicias, sus diezmos, todas sus cosas, ¿verdad? Eran tiempos de júbilo. Ahora, por ejemplo, para la época de la expiación, pues el reposo que tenían que observar ellos era precisamente para ayunar y meditar y arrepentirse, ¿verdad? Ese era el sentido de la fiesta de la expiación. Entonces, allí podemos ir entendiendo nosotros por qué nosotros, por lo menos una vez a la semana, dedicamos un tiempo extra especial para reunirnos todos y estar en un lugar en donde pues Dios no habita en medio de 4 paredes, pero definitivamente donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y su gloria se manifiesta. ¿Y qué hacemos? Traemos nuestros diezmos, nuestras primicias, nos regocijamos delante de Dios, o nos arrepentimos delante de Dios. Entonces ahí tenemos el cuadro, ¿verdad? Por eso es tan importante. En el libro de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En estos días de pandemia pues no podemos congregarnos como estábamos acostumbrados a hacerlo, de manera presencial, todos juntos. Pero les voy a decir algo: el Señor por supuesto que entiende el momento que estamos viviendo y las restricciones, y para Él ya estamos congregados si tenemos encendida la computadora o el teléfono o lo que estemos usando, para estar todos juntos al mismo tiempo buscando al Señor, en oración, en adoración y recibiendo su palabra. Es poderosa la acción de reunirnos, de congregarnos. Amén. Entonces regresemos al Señor Jesucristo. Ahorita lo van a ver. Ya en los evangelios estamos viendo a Jesús ya habiendo sido ungido por el Espíritu Santo y ya habiendo iniciado su ministerio público. Pero hay algo que es notable en la vida del Señor Jesucristo, y es que Él jamás dejó de asistir a la sinagoga. Y cuando habían fiestas iba a Jerusalén e iba al templo. Ahora, si Jesús nunca dejó de ir a la sinagoga, ¿quiénes somos nosotros para pretender no necesitar ir a la iglesia?
Ahora, por la gracia de Dios, nosotros recibimos lo que recibimos, ¿verdad? Recibimos la palabra de Dios, el Espíritu se mueve, Dios nos toca, nosotros ministramos al Señor y todo. Ahora ubíquense en los días del Señor Jesucristo y en Jesús yendo a la sinagoga. Y a Jesús le están dando un estudio bíblico. Los judíos, los escribas, a lo mejor los fariseos, a lo mejor los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Se imaginan a Jesús oyendo esos estudios bíblicos? ¿Qué cosas oía? Y nunca dejó de ir. ¿Qué lección esa, verdad? Para mí esa es una lección tremenda. Nunca dejó de ir. Ahora, ya cuando empezó su ministerio público, pues él era el de los que se levantaban y leía y explicaba. Y eso ya era otra cosa. Y entonces la gente, algunos gustaban de esa miel y su vida era transformada para siempre. Otros se enfurecían porque a cuenta de que el hijo de aquel carpintero está enseñándonos a nosotros, ¿verdad? Pero Jesús nunca dejó de ir a la sinagoga. Y Jesús hizo varios milagros estando en la sinagoga o estando en el templo y en días de reposo. Entonces, tengo seis milagros que explícitamente están conectados con días de reposo que Jesús hizo. Algunos ya los tocamos, pero quiero retomarlos por el contexto. Entonces, miren, los esenios eran tan santos que nunca estuvieron ahí en la sinagoga cuando Jesús llegó y enseñó e hizo un milagro, ¿verdad? Nunca estuvieron en el templo cuando Jesús hizo un milagro en el templo. Yo prefiero ser como Jesús. A él no le importó pues ir a lugares que los hombres habían corrompido. Pues él estaba allí para enderezar la cosa, ¿verdad? Pero hizo algunos milagros en día de reposo, algunos milagros notables, notorios. Y puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que no es ninguna casualidad que hayan quedado registrados estos 6 milagros que Jesús hizo en día de reposo. Eso a mí me dice que si yo aparto un tiempo, hago a un lado mis actividades, y es que son mis responsabilidades, pues si Dios no se las hubiera dado, no las tendría. Si hago a un lado yo mis cosas, mis objetivos, mis planes, mis metas, mi trabajo, si lo hago a un lado y me enfoco en el Señor Jesucristo, el hecho de enfocarme en Él, apartar un tiempo para enfocarme en Él, a lo mejor Dios me va a sanar a mí de algunas de estas 6 cosas que el Señor Jesucristo hizo explícitamente en día de reposo. ¿Lo ven? Entonces, muchas veces, a veces con mi esposa comentamos cuando una persona dice, ay, me siento un poco mal, mejor no voy a ir a la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Le digo yo a mi esposa, ¿y qué tal que ese día se derramaba el Espíritu Santo y el Señor nos ponía de cabeza a todos? Qué gran pérdida por no haber ido a la iglesia porque estábamos estornudando o quién sabe qué. Bueno, ahora en pandemia sí, por favor, quédese en su casa, ¿verdad? Este es un caso excepcional, por supuesto, pero sé que me estoy dando a entender con esto, ¿verdad? A veces una excusa, que me duele algo, que quién sabe, mejor hoy no llego. ¿Y qué tal que Jesús se hacía presente ese día, verdad? Él dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así es que Jesús se hace presente. ¿Qué tal que ese era el día en el que Jesús hacía cosas maravillosas y nosotros en casa, verdad? Entonces es muy importante esto, el poner en nuestro corazón como una prioridad siempre, darle a Dios el tiempo que pues no es que Dios lo requiera, es que nosotros lo necesitamos. Sí es de vida o muerte para nosotros. Entonces, algunas cositas. Marcos capítulo 2, verso 27. Les dije Lucas 6, ¿verdad? En un momento regresamos. Empecemos con Marcos. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. Solo quiero anotar algo acá, porque solo aquí está registrado esto que vamos a leer. Marcos 2, 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
Los fariseos habían convertido a toda la nación de Israel en esclavos del día de reposo, porque ese día la lista de cosas que debían de hacer y que debían abstenerse de hacer era enorme. Entonces los convirtieron a la gente en siervos del día de reposo. No, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es el hombre el que necesita el día de reposo. El día de reposo existe porque el hombre necesita cesar de hacer sus cosas habituales, no para no hacer nada, sino para cambiar de actividad y poner su mente, su corazón en el Señor Jesucristo y darle a Él su fuerza, su energía, su intelecto. La palabra reposo o Shabbat significa reposar, desistir del esfuerzo. Eso significa cesar, pero también significa celebrar. Así es que ahí está. El día de reposo existe porque el hombre necesita apartar un tiempo para poner su mente en el Señor de manera especial. Bueno, ahora vámonos a Lucas capítulo 4. Empecemos allí mejor. Lucas capítulo 4. Recordarán que del verso 1 al 13, aquí Lucas registra el momento en el que Jesús fue al desierto por 40 días y fue tentado por el enemigo. Amén. Disculpen. Ahora, inmediatamente después, según Lucas, en Lucas 4:14, bueno, leamos el 13, Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Ahora, aquí apenas está empezando su ministerio público. Acaba de ser tentado 40 días y 40 noches por el diablo en el desierto, pero ya era su costumbre ir a la sinagoga. Él siempre iba. Como les digo, se imaginan las cosas que tenía que ir a aguantar ahí, pero siempre iba, nunca dejaba de ir. Ahora, cabal fue, y en este caso enseñó. En este caso abrió el libro del profeta Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y ya estudiamos esto, ¿verdad? Estaban felices y asombrados cuando él enseñó, pero luego cuando empezó a señalar especialmente a los fariseos y a los saduceos, entonces empezaron a enfurecer con el Señor Jesucristo. Vámonos a Marcos 6, del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tenía hermanos y hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y las aldeas de alrededor enseñando. Así es que el Señor Jesucristo solía ir a la sinagoga, siempre estaba en la sinagoga. Seguramente los días de reposo era el día clásico para ir a la sinagoga. Ahí estaba Jesús y él estaba enseñando. Él iba a enseñar, por supuesto, pero hizo algunos milagros también que están registrados acá. Todos los demás, a lo mejor algunos otros los hizo en día de reposo también. No sé, pero estos dice explícitamente que fue el día de reposo, y algunos de estos fueron hechos en la sinagoga.
Entonces, eso nuevamente, eso nos dibuja a nosotros el valor de estar juntos, unidos, en un momento de la semana, un momento. De hecho, los cristianos de antaño, el día que se reunían, el día domingo, que es el día que nos reunimos, solían ir a la iglesia en la mañana, se quedaban a comer en las, generalmente pues digamos en el campo tenían jardín o terreno alrededor de las iglesias, así es que hacían sus picnics, se quedaban a comer, se quedaban todo el día en la iglesia y volvían a tener servicio en las tardes o en las noches en las iglesias. O sea, solía acostumbrarse que el día domingo lo dedicaban al Señor desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. Por eso yo no concibo esa mentalidad de hagamos cada vez más cortos los servicios, así la gente puede disponer de su domingo o del resto de su domingo. Pues les tengo noticias, no es nuestro domingo, es el domingo del Señor, es el día de reposo del Señor, ¿verdad? Ahorita a causa de la pandemia, por supuesto, estamos obligados a hacer ciertos ajustes con horarios y Dios mediante en su momento les vamos a anunciar unos ajustes que vamos a hacer para el otro año, para que más gente pueda tener la oportunidad de estar aquí día domingo. Pero en ningún momento estamos haciendo planes para convertirnos en McDonald's. O sea, no vamos a hacer un restaurante de comida rápida, no importa lo que pase. Amén. No, el día de reposo es un día que guardamos para el Señor. Ahora, tampoco significa que vamos a estar aquí las 24 horas metidos, pues se entiende, ¿verdad? Pero también está la mentalidad de vamos el sábado a la iglesia, así no tenemos que ir el domingo y el domingo lo disponemos para nosotros. Allí ya tiramos totalmente por tierra todo el sentido y todo el propósito. Uno no viene a la iglesia a cumplir con Dios. Uno viene a la iglesia a darse a Dios, a darle a Dios, a honrarlo, a glorificarlo, a regocijarnos en Él, en su persona, en su presencia, a recibir su palabra. Pero si es solo una obligación, pues ojalá solo durara media hora las reuniones, ¿verdad? Porque así obligados, qué aburrido. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se ha desvirtuado y tergiversado y cada vez vemos más prevalecer esa clase de mentalidad, ¿verdad? Hay que el servicio sea rapidito, así podemos disponer de nuestro domingo. Bueno, ¿y dónde está el tiempo que estamos nosotros apartando para hacer a Dios el centro de nuestras actividades ese día particular de la semana? Amén. Bueno, vámonos por favor a Lucas 4:31. Lucas 4:31. Y estas son las cosas pues que Jesús hizo en día de reposo, y algunas las hizo en la sinagoga, lo que significa que hay cosas especiales que vamos a experimentar estando todos unidos, juntos, congregados, el día determinado y a la hora determinada en la que todos estamos supuestos a estar juntos. Lucas 4 del 31 al 37. Ya no nos vamos a detener en los detalles, ya discutimos esto, pero es una de las cosas que hizo Jesús en día de reposo y en la sinagoga. Se acordarán, hicimos toda una lección acerca de esto. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esto es algo que no me detuve a comentar. Pero Jesús enseñaba en las sinagogas en día de reposo. Entonces, si queremos ser instruidos de una manera especial por el Señor Jesucristo, para eso existe, miren, solo el hecho de mentalizarnos en que un día de la semana, a cierta hora de la semana, vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad en darle al Señor nuestras alabanzas y recibir del Señor su palabra. Ya solo eso nos predispone para recibir algo que si no estuviéramos tan predispuestos así no recibiríamos de la misma manera, ¿verdad? Hay cosas que Jesús nos va a enseñar en casa, buscándolo a solas, en el cuarto de oración, en nuestro cuarto de estudio. Por supuesto, yo he aprendido cosas a solas maravillosas, pero déjenme contarles algo. Hay cosas que he aprendido estando en la iglesia que nunca hubiera aprendido yo a solas
buscando al Señor yo solito en mi cuarto de oración. Hay cosas que me ha enseñado otra persona que me predicó un día de reposo estando yo en la iglesia. Amén. Entonces, nuestra formación no va a estar completa si no vamos a la iglesia, a lo que debemos ir allí. Jesús, querían oír ciertas enseñanzas, ya sabían que Jesús iba a encontrar el día de reposo en la sinagoga. Amén. Estoy enfatizando todo esto porque yo casi estoy seguro que cuando terminen las restricciones, cuando termine la pandemia y todo aquello, a lo mejor nos vamos a llevar todos un gran susto, ¿verdad? De gente que dispuso que ya no hay necesidad de ir a la iglesia y cosas así. Ojalá no nos pase eso. Ajá. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y se acuerdan, hicimos toda una lección acerca de cómo Jesús liberó a los endemoniados. Pero número uno, lo primero que vemos a Jesús hacer en día de reposo en la sinagoga es reprender a un demonio. Pongamos aquí reprender demonio. Y por supuesto que el Señor es el Señor y Él está en todos lados. Y si vamos a algún lugar y ahí hay una necesidad y alguien necesita liberación, pues vamos a orar y el Señor lo va a liberar. Por supuesto que sí. Pero en este caso, Jesús estaba en la sinagoga, era día de reposo. La iglesia es un lugar en donde vamos a experimentar nosotros cómo el Señor nos libera. Amén. No tenemos que hacer un espectáculo. No tiene que haber un espectáculo público para tener la certeza que Dios liberó a alguien. De hecho, hay personas a las que les gusta permitir esa clase de espectáculos y el diablo muchas veces busca llamar la atención de esa forma y quitar la atención de todo lo demás haciendo un espectáculo así. A veces los demonios se manifiestan de diferentes maneras, pero acá hemos tenido historia tras historia, caso tras caso de personas. Oramos por ellos, Dios los libera, no hacemos un gran aspaviento. Pero ¿saben qué pasa? El ambiente. El Señor está presente, el Espíritu de Dios se está moviendo. Estamos en un lugar que ha sido dedicado para buscar al Señor. En otras palabras, consagrado o santificado para buscar al Señor. Es re fácil liberar a la gente aquí adentro. Allá afuera a veces cuesta un poquito más, el ambiente no ayuda, ¿verdad? Pero aquí adentro es re fácil. Entonces, ahora alguien dirá, pues yo no necesito ir a la iglesia porque no tengo demonios. Bueno, pues a lo mejor gracias a Dios no los tenemos morando adentro, pero sí podemos exponernos a la influencia de estos espíritus si el resto de la semana estamos alimentándonos de todo ese error y engaño y todo lo demás y darle rienda suelta a las pasiones de nuestra carne. Antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que podemos exponernos, necesitamos ser libres y a veces ni siquiera necesitamos que oren por nosotros. A veces solo el hecho de llegar a este lugar que está santificado con la presencia de Dios y santificado con oración y santificado con gente que viene con el mismo propósito, el de buscar a Dios. A veces solo con llegar a este lugar y empezar a orar, empezar a adorar a Dios, uno siente que algo se le quita de encima. Uno de veras es liberado. Uno venía todo obsesionado con algo y solo empieza la oración, solo empieza la alabanza y de repente la mente está despejada, estamos otra vez en paz, estamos otra vez tranquilos. Amén. Entonces, por eso les digo, yo le pido al Señor que nos ayude a todos, porque no me extraña que ahora van a empezar con quién sabe qué clase de moda, que mejor se quedan en su casa viendo los servicios por televisión en vez de venir a la iglesia. Hay un grado de victoria que vamos a obtener sí y solo si llegamos en el momento correcto, al lugar correcto y al ambiente correcto. Amén. Ahora eso lo decimos por experiencia, pues cuántos años de estar orando por las personas. Amén. ¿Qué hacemos en este tiempo de pandemia? Pues usted conéctese a la misma hora y por el mismo canal y ahí vamos a estar unificados, unidos y el efecto va a ser el mismo. Pero eso solo es ahorita. Cuando ya no haya excusa, les aseguro que la voluntad permisiva de Dios ya no va a estar tan permisiva.
con que no vengamos, ¿verdad? Bueno, número 2. El segundo que vemos en Lucas capítulo 6 del 6 al 11. Lucas capítulo 6 del verso 6 al 11. Otra vez era día de reposo, estaba en la sinagoga, estaba enseñando. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, por supuesto, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ellos estaban tan enmarcados en esta mentalidad que no les importaba si alguien sufría o si alguien se moría. No, lo más importante era seguir al pie de la letra todas las restricciones que ellos mismos habían dispuesto para el famoso día de reposo en esos días. Entonces estaban allí a ver qué hacía Jesús, porque se supone que en el día de reposo él no puede hacer el bien. Bueno, además una persona enferma no tiene reposo en su alma, en su cuerpo, en su corazón. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir todo el listado ahí que habían impuesto los escribas y los fariseos y no tener reposo por dentro? ¿Qué sentido tiene guardar un día sin tener reposo por dentro? Y el Señor Jesucristo vino a darnos reposo por dentro. Así es que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca. Y aquí es donde me hicieron la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hacía de adrede estas cosas? Entonces la respuesta era, estaba tratando de darle una lección a los escribas y a los fariseos. Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Imagínense ustedes qué terriblemente endurecido estaba el corazón de ellos. Pero aquí restauró a un hombre que tenía la mano seca. Yo no sé, yo no soy médico, no sé a qué clase de condición física se pueda referir esto. Si se van a los diccionarios, dice allí que seco pues significa sin fluidos. O sea, básicamente estaba muerta la mano, ¿verdad? Cualquiera que sea la condición médica que tenía esta persona. Entonces, ahí está en la sinagoga, con la mano muerta, digamos. ¿Qué pasa si tenemos nosotros la mano seca o la mano muerta? Y el Señor nos pide alzar nuestras manos en el santuario y bendecir su nombre. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos de nosotros, a ver, número 2, mano seca? Tenemos la mano seca sin saberlo, es nuestra condición espiritual. Y el Señor quiere que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Y quiere que alcemos las manos al santuario. De hecho, la palabra gracias en hebreo es toda, pero también es yadá. Y yadá significa extender las manos. Entonces uno da gracias a Dios extendiendo las manos. Es una demostración de gratitud, una demostración de rendirnos al Señor. Y este hombre tiene la mano seca. Entonces va a la iglesia y no puede hacer lo que se supone que vamos a hacer todos a la iglesia. Ahí estaba Jesús para sanarlo de su mano seca. ¿Y cuántas veces venimos nosotros, por así decirlo, atados de manos, verdad? Con la mano seca. Sabemos que debemos, queremos pero no queremos, y por ningún lado sale el levantar las manos al Señor y bendecir su nombre. Algo nos ata, algo nos restringe. Estamos espiritualmente enfermos. A lo mejor a ustedes les pasó lo mismo que a mí cuando yo recién conocí al Señor y fui a la iglesia por primera vez y la gente ahí levantaba las manos. Ay, qué vergüenza, pues, o sea, hay que levantar las manos. ¿Y a qué horas las voy a levantar? Yo me da mucha vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente? Bueno, eso es una mano espiritualmente seca. Pero ¿qué creen? O sea, no tuvieron que orar por mí ni nada de eso. Ya cuando fui la segunda vez, ya mis manos iban para arriba.
Y a la tercera vez ya un poquito más arriba. Y el resto es historia. Así es que si no estamos donde Jesús está, el Señor nunca va a sanarnos de tal manera que seamos capaces de levantar nuestras manos y darle gracias y darle gloria. Cuando uno levanta sus manos, uno ha obtenido una victoria enorme, gigante, sobre su propio orgullo, sobre su propia necedad, insensatez y dureza de corazón. Todas estas demostraciones son importantísimas. Si uno insiste en que no, eso no es para mí, yo no canto, no danzo, no aplaudo, no, a lo mejor ni canto, no levanto las manos ni nada. Bueno, si permanecemos rígidos, hay algo que nos está venciendo. Pero cuando decidimos levantar las manos al Señor, ahí finalmente nos rendimos al Señor, el Señor rompe unas cadenas increíbles y experimentamos unas victorias personales tremendas cuando levantamos las manos y hacemos todo lo demás. Por eso las demostraciones son tan importantes. Amén. Por supuesto que son elección personal si las hacemos o no lo hacemos, pero les prometo que nos conviene hacerlo. Nos conviene ser demostrativos cuando alabamos a Dios. Cantar y gritar y palmear y levantar las manos y danzar y todo eso. O sea, Dios ya era Dios antes de que nosotros empezáramos a alabarlo de esa forma. Él no necesita de nosotros. Pero hay victorias que nunca vamos a obtener si nosotros no nos volvemos demostrativos para alabar al Señor. Amén. Entonces allí en la sinagoga, en día de reposo, el Señor sanó una mano que estaba sin vida, una mano sin fruto, una mano seca, una mano estéril. Allí la sanó el Señor. Entonces se imaginan, esta persona debe haber entrado el resto de su vida a la sinagoga levantando las manos y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Ahora vayámonos al número 3. En Lucas 13, verso 10. Lucas 13, verso del 10 al 17. Nuevamente, miren el contexto. Lucas 13 del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Miren eso, voy a poner aquí, espíritu de enfermedad. Hay diferencia entre espíritus y demonios. A veces en las traducciones usan indistintamente una palabra y la otra. De hecho, los demonios son seres espirituales, son ángeles, ángeles que se aliaron a Lucifer en su tremenda rebelión allá arriba, y eso los corrompió igual que a su papá Lucifer, ¿verdad? Esos son los demonios. Los demonios son ángeles que se corrompieron, ángeles que cayeron, ¿verdad? De su estado original. Esos son los demonios. Ahora, espíritus. Los ángeles son seres espirituales, por eso es correcto llamarles espíritus. Pero déjenme decirles algo: cuando una persona impía, pecadora, muere en su pecado, el cuerpo se va al sepulcro, por supuesto, esperando en ese caso es la segunda resurrección, ¿verdad? La resurrección de todos los muertos, que es después del milenio. El alma se va al Seol, se va al infierno. Eso es clarísimo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Nunca van a encontrar la mención de espíritus en el infierno. Una persona pecadora, una persona impía, sufre una separación triple. Su espíritu, en un lado la Biblia dice vuelve a Dios quien lo dio. En otro lado, dijo Jesús, está en lugares secos, sin reposo. Así es que aunemos toda esa información. Y luego vemos historias en el Antiguo Testamento de cómo un espíritu de mentira se puso delante de Dios y dijo: yo seré mentira en boca de todos esos profetas falsos en tiempos de Acab, ¿se acuerdan? Bueno, ve, y fue mentira en boca de todos esos profetas falsos. Un espíritu de mentira que se puso delante de Dios. ¿Se acuerdan que un espíritu malo de parte de Dios atormentaba al rey Saúl? Dice uno, a ver cómo funciona eso. Hay diferencia entre demonios y espíritus. O sea, la gente que se muere sin Cristo, su espíritu
está bajo la soberanía de Dios, pero está sin reposo en lugares secos. Un día el espíritu corrupto y el alma corrupta y el cuerpo corrupto se van a volver a juntar cuando sea la segunda resurrección y van a comparecer delante del juicio del gran trono blanco y van a terminar en el lago de fuego. Todo eso está muy claro en la Biblia. Pero mientras tanto, o sea, el mundo está lleno de espíritus inmundos, pues. Sí hay tal cosa. Por eso oye uno historias de historias, ¿verdad? Sí hay tal cosa. Y en este caso ella tenía un espíritu de enfermedad. La enfermedad puede tener diferentes orígenes. Hay enfermedades que vienen de familia, ¿verdad? Y simplemente son parte de la genética de esa línea familiar. Hay enfermedades que tienen una causa física. De hecho, la mayoría de enfermedades tienen una causa física, ¿verdad? Nos resfriamos allá, entonces pues nos da gripe, ¿verdad? O somos descuidados y andamos sin mascarilla en medio de un montón de gente, nos da COVID. Ahí no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos, ¿ok? Pero luego hay enfermedades que tienen causas espirituales, hay espíritus de enfermedad. Una vez aquí precisamente estando en la iglesia o en la sinagoga, serían días de Jesús, alguien nos llamó. Estábamos adorando al Señor y me decía esta persona, describió la condición en la que estaba. Me siento muy enfermo, esto y esto y esto y esto. Y miren, fue una cosa increíble. Gracias a Dios por los dones del Espíritu y el discernimiento, ¿verdad? Porque si alguien está enfermo de algo, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te pedimos, haz un milagro acá. Pero en ese caso en particular, eso sí se acordará de ese caso, fue como un luzazo. Le dije, tú lo que tenés es un espíritu de enfermedad. Le impuse manos en el nombre de Jesús, reprendo ese espíritu de enfermedad, ¡pum! La persona se fue sana de aquí. Terminó el servicio, se fue sana y feliz a su casa. Tremendo. Hay espíritus de enfermedad. Entonces esta mujer tenía este espíritu de enfermedad. Y versículo 12, andaba encorvada. Ese es el verso 11. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Miren qué tremendo. Ahora, aquí no había una causa física, había un espíritu de enfermedad que tenía la mujer en esa condición. Tremendo, ¿verdad? Por eso necesita uno tanto discernimiento. Pero ¿dónde fue libre esta señora? Estando en la sinagoga en el día de reposo. Lo que estoy enfatizando con todo esto es que la experiencia congregacional sigue siendo lo que es y nada la sustituye. Por eso hoy, en el mejor de los casos, conectémonos todos al mismo tiempo, unámonos todos en espíritu al mismo tiempo, oremos todos juntos, adoremos todos juntos, recibamos la palabra de Dios todos juntos. Hay un poder especial en hacerlo así, amén. Y una vez se pueda, una vez habiendo vencido esta pandemia, corramos todos juntos a este lugar y sigamos siendo y haciendo lo que solíamos ser y hacer antes de la pandemia. Amén. Nada sustituye la experiencia congregacional. Ahora, si estuviera yo hablando de buscar a Dios a solas, les diría lo mismo. Nada sustituye la experiencia a solas con Dios. Son dos mundos que son necesarios y se complementan. Ninguno sustituye al otro. Bueno, número 4, Lucas 14 del 1 al 6. Ahora esta es toda una historia a la que vamos a regresar en su momento. Pero oiga esto, día de reposo. A lo mejor aquí habían salido de la sinagoga y era hora de almorzar y ya se habían ido a almorzar y estaban en casa de un fariseo. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, hidropesía. Vamos a regresar a esta lección porque es increíble, es espectacular. Esto es algo que yo aprendí de la doctora Hicks hace muchos años, todo lo que hay con esto. Pero la hidropesía es un estado en el que las células del cuerpo empiezan a retener todo el líquido que pueden, todo el líquido que pueden. Hoy en día le llaman edema, ¿verdad? A una hinchazón de este tipo.
pero empieza a retener líquido, retener líquido, retener líquido. La persona debe haber estado hinchadísima. Y en este caso Jesús sanó al hombre hidrópico. Cuando estudiemos despacito Lucas capítulo 14, vamos a descubrir a todo color que la hidropesía tiene que ver con nuestra codicia y el deseo de querer para nosotros todo lo que podamos: fama, fortuna, prosperidad, posición, poder. Y el Señor se aprovechó de este hidrópico para darle una gran lección a los fariseos que estaban sentados con él a la mesa ese día, y para señalarles su propia hidropesía espiritual. Pero si nosotros no disponemos de un tiempo determinado para dedicarnos al Señor, poner nuestra mente en el Señor, ser sanados por el Señor y traerle al Señor todo lo que queremos traerle al Señor para darle gloria y honor, nunca vamos a ser sanos de nuestra hidropesía. El ser humano, el viejo corazón, es hidrópico por naturaleza. Somos codiciosos, somos egoístas, y si nunca venimos a la iglesia, no vamos a darle la oportunidad al Señor de sanarnos de este síndrome que nos hace creer que el universo entero gira alrededor de nosotros y que todos los seres humanos existen para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades, y que todo lo que existe es para mí y mío y de nadie más. El viejo corazón funciona así. Todos estamos llenos de hidropesía espiritual. Entonces, si Dios no hubiera provisto de un tiempo, si aunque sea por, a ver cómo lo digo, un requisito impuesto o que nos hemos impuesto de manera cultural, ir a la iglesia el día domingo, pues aunque sea por eso, pero vaya. Y poco a poco, poniendo nuestra mente en el Señor y recibiendo de Dios y dándole a Dios, el Señor nos va a sanar de nuestra hidropesía espiritual, y vamos a descubrir que el universo no fue creado pensando en nosotros, ¿verdad? Y en satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Al contrario. Y esa era la vida de los fariseos, ¿verdad? Siempre andaban buscando los primeros lugares y siempre andaban buscando el placer que les traía el poder y las posesiones materiales que les daba su posición, etcétera, ¿verdad? Así es que Jesús sanó a un hidrópico. Ahora aquí pasó algo interesante, verso 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y miren lo que hizo. Él, tomándole, le sanó y le despidió. Da la impresión que lo tomó aparte. Hay otros casos que vamos a ver en su momento, en donde Jesús tomó aparte a la persona y la sanó aparte, lejos de la vista de la gente que estaba allí presente. Y lo más seguro, a juzgar por esas otras historias que están en la Biblia, es que Jesús lo tomó aparte y lo sanó por aparte. O sea, estos fariseos estaban tan endurecidos y tan lejos de Dios que Jesús ni siquiera les permitió ver la manera como él hizo el milagro y sanó a este hombre hidrópico. Y si uno tiene el corazón endurecido, uno se va a perder de muchas cosas. Pero aquí tienen, en día de reposo sanó de hidropesía física a una persona, pero lo hizo delante de todo este montón de fariseos y gente que padecía de hidropesía espiritual. Y todos nosotros padecemos de hidropesía espiritual hasta que el Señor Jesucristo nos sana. Amén. Además, cuando uno está empezando su camino en Cristo, miren, uno cuánto tiempo pasa a solas con Dios. A mí, yo tenía como un año de ser cristiano, y cuando conocí a la doctora Esparza, una de las primeras cosas que me preguntó es: ¿cuánto tiempo oras? Me quedé pensando, como en medio segundo le respondí, ¿verdad? Y yo como 3 minutos. O sea, realmente la vida espiritual de una persona que apenas empieza depende más de ir a la iglesia y a los estudios bíblicos y estar con otra gente cristiana que de su búsqueda personal. La búsqueda personal se va desarrollando después, pero primero es aquella necesidad y dependencia a las reuniones cristianas. Son importantísimas. ¿Ven lo que digo? Ok, vámonos ahora a otro ejemplo. Juan 5, del 1 al 17. Estas son historias grandes, pero mencionemos solo el caso.
En este caso, el Señor Jesucristo estaba celebrando uno de estos altos Shabbats o santa convocatoria, porque estaba celebrando una fiesta. Probablemente era Pentecostés, según algunos. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ven, o sea, cuando había que ir al templo, iba al templo. Cuando había que ir a la sinagoga, iba a la sinagoga. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y se acuerdan, acabamos de estudiar cómo Jesús sana nuestra parálisis espiritual. Y aquí tenemos al hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Parálisis. Si técnicamente hablando era paralítico, no sé. Si lo que lo tenía paralizado era otra condición, quién sabe, a lo mejor, pero el hecho es que él no se podía mover, no podía moverse de su lecho. Eso ocurrió también en un día de reposo. Esto fue en uno de estos altos reposos, porque estaban celebrando una fiesta, estaban en Jerusalén. Entonces era una de estas santas convocatorias. Amén. Y ya estudiamos cómo el Señor nos sana de nuestra parálisis, pero es notorio el hecho que estaba en Jerusalén en tiempo de fiesta y en día de reposo. Amén. O sea, era el lugar en donde se esperaba que estuviera la gente, porque la ley de Moisés establecía que en esas épocas del año tenían que estar allí, tenían que estar en el templo. Amén. Así es que no nos quedemos en casa cuando es tiempo de estar en la iglesia, y no nos quedemos en la cama cuando es tiempo de conectarnos. Muy bien. Y el siguiente es Juan 9, del 1 al 16. Juan 9, del 1 al 16. Estos son los casos explícitos que yo encuentro de milagros que hizo Jesús el día de reposo. Y aquí en Juan 9, del 1 al 16, se encontró con un ciego de nacimiento. Y ya vimos cómo Jesús sana nuestra ceguera, ¿verdad? Igualmente, vamos a ver. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A ver, sí. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, etcétera. Vámonos a cuando empezaron los fariseos, ¿verdad?, a cuestionar a este hombre. En el versículo 10 le dicen: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y otra vez los fariseos se quedaron ciegos, ¿verdad? Pero este hombre recibió la vista. Día de reposo, día de reposo. Entonces, ¿cómo va a sanar y dónde va a sanar el Señor nuestra ceguera espiritual? Tiene que ser en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahí vamos a encontrar a Jesús y allí vamos a ser sanos, ¿verdad? Entonces, esta es una lección muy básica, pero me pareció muy pertinente y muy importante. También para que tengamos nosotros la expectativa y anticipemos cosas maravillosas cada vez que estamos congregados físicamente o conectados por medio del internet a la hora de las reuniones. Esperemos cosas maravillosas. Ahí está Jesús en medio de nosotros. Pero lo que estoy enfatizando con esto es: hay un lugar y un tiempo para todo, y hay cosas que Dios se reserva para hacer cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados. Amén. Y Jesús nunca dejó de ir a la sinagoga, jamás. Desde que era chiquito hasta su último día, nunca dejó de ir. Así es que qué lección, ¿verdad? Amén. Espero que hayamos aprendido algo, que nos haya bendecido esta lección. A mí me parecen cosas muy bonitas, muy emocionantes, maravillosas y necesarias, ¿verdad? Así es que gracias a Dios, Dios nos ayude a seguir adelante y siempre que nos reunamos de la manera que sea,
hagámoslo con anticipación, con expectativa, ¿verdad? Él conoce nuestra condición y Él quiere darnos ese reposo integral, tocándonos, sanándonos. Amén. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que has registrado, por lo que ha quedado para que nosotros seamos instruidos, edificados, a lo mejor corregidos. Señor, gracias por este día, gracias por abrirnos tu palabra, por darnos esta lección maravillosa. Y Señor, gracias por ayudarnos a entender, Señor, cuán importante es este tiempo que tú estableciste. Tiene que haber un tiempo determinado en el que todos juntos cesamos nuestras tareas, nos concentramos, ponemos nuestra mente, ponemos nuestro corazón en ti. Y te bendecimos a ti y somos bendecidos por tu presencia, por tu persona, por tu poder. Ayúdanos, Señor, a seguir siéndote gratos, a seguir siéndote fieles. Gracias por suplir para nosotros una manera de estar juntos, Señor, aunque sea por medio de los medios electrónicos en estos tiempos. Te damos gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir. Tú eres el Señor, tú eres el que gobierna sobre todo lo que está aconteciendo. Y Señor, anticipamos y oramos que vuelvan los tiempos en los que todos juntos podemos estar presentes, Señor. Bendito Dios. Y seguir experimentando la gloria de tu presencia tal y como la hemos experimentado, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor. Bendícenos y guárdanos a todos. Ayúdanos a seguir siendo sabios y prudentes. Y oramos pues, Señor Dios, que redimas la situación, la condición en la que estamos todos debido al virus. Tú eres el Señor. Gracias, te amamos, te damos toda la gloria. Dios los bendiga a todos y hasta el próximo estudio bíblico. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Señor, bendito Jesús, bendito Jesús. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bendito sea Dios.